a nuestro país de esa mano de obra especializada, y de ahí que se da un fuerte impulso en un Estado fuertemente intervencionista en la economía, que trata de ir modificando ciertas cuestiones que tenían que ver con el Estado liberal y agroexportador que se había dado hasta el momento, e insertarse de una manera diferente en el mundo, pero fundamentalmente con una mirada distinta hacia los sectores, diversos sectores de la población, y cuáles eran las respuestas que se podía dar a cada uno de ellos. O sea, el peronismo implica fuertemente la participación de los sectores populares y trabajadores en la vida política, pero no solo protagonistas de la política, sino que eso tenía que tener un correlato de incorporación a los estudios y a distintos sectores en los cuales habían sido, podríamos decir, marginados en una Argentina que no los contemplaba. O sea, porque la Argentina anterior se había estructurado sobre la base de una élite básicamente, y lo que podríamos decir la clase decente y el pueblo, y con algunos sectores medios que habían ido, tal vez no conformados como clase media propiamente dicha, pero sí sectores medios que se habían ubicado entre los sectores dirigentes y los trabajadores, y que sí habían alcanzado un determinado espacio de visibilidad dentro de la sociedad argentina. Seguramente que el estado de bienestar que comienza a construirse en la época del peronismo le da otro tipo de protagonismo, y en esto el rol de la formación del trabajador a través de la enseñanza sistemática es uno de los elementos fundamentales. El poder ingresar a una universidad que también forme a estos sectores trabajadores es un fuerte impulso que se le da durante la época y que se va a continuar en el tiempo. Pero esto viene a colación de qué manera también la Argentina va sufriendo o gestando un proceso de incorporación de la población a la vida nacional, y no como simplemente la población que sumaba su fuerza de trabajo para el desarrollo y el pensamiento del país que tenía la élite en su momento. Está en un camino de inclusión, digamos. Históricamente es un camino de inclusión. Es un camino de inclusión. Es el camino de inclusión que, con sus matices, abre la reforma del 19 en la época del irigoyenismo. O sea, la reforma universitaria del 19 lo que apunta es a romper con esa universidad absolutamente elitista, cerrada, que había organizado el sector dirigente de la generación del 80, y tratar de que la universidad tuviera un espíritu nuevo en donde se pudiera respirar más libertad. O sea que eso fue un fuerte impulso, podríamos decir, de la época del irigoyenismo. Acá se trataba de que todo el sector de la población se pudiera ir incluyendo. O sea, cuestiones que por ahí nos han pasado porque después hemos sufrido retrocesos. La década neoliberal del 90 sirvió para excluir y para marginar la reforma educativa que acompañó el desguace del Estado, la venta de las empresas estatales y el exacerbado individualismo que se planteó durante esta época, no solo en nuestro país, sino una corriente que abarcó a toda Latinoamérica, generó estos procesos de marginación y de inclusión que, bueno, son los grandes desafíos que tenemos nosotros ahora como educadores en el siglo XXI de poder revertir. Bueno, la fraternidad, breve historia y más o menos qué significa. La Fraternidad es una asociación educacionista que tiene una hermosa historia, que está entroncada, podríamos decir que es casi hija del Colegio del Uruguay, porque surge como una fuerte utopía de un grupo de jóvenes uruguayenses que, cuando el Estado Nacional y el gobierno provincial suprimen las becas que tenía el Colegio del Uruguay, y que al quitarle este tipo de financiamiento y fundamentalmente al cerrarse el internado que tenía el colegio, se termina con la posibilidad de que mucha gente que no tenía dinero para sostenerse pudiera acceder a los estudios. Así que un 14 de mayo de 1877 se realiza una asamblea fundacional en el Teatro Primero de Mayo, frente a la Plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay, donde estos jóvenes deciden fundar una sociedad protectora
que dentro de sus primeros objetivos era conformar, invitar a la gente de Concepción del Uruguay a hacer su contribución para armar un fondo de becas que pudiera seguir sosteniendo la presencia en Concepción del Uruguay de algunos de los estudiantes que venían de otros lados y no podían hacerlo. Esta institución, que empieza así con un fuerte impulso juvenil, comienza a tener un muy fuerte crecimiento, consiguen apoyo comunitario, les prestan una casa, empiezan a armar un internado, ya no solamente la beca sino el internado, y hacia principios del siglo XX construyen un gran edificio que es un orgullo para la ciudad de Concepción del Uruguay, con el aporte, con la suscripción de acciones que se invitaba a la gente a comprar para precisamente poder construir este edificio, y crean el internado fraternal. O sea que es una institución nacida en el siglo XIX que logra en una época en donde población del interior de la provincia de Entre Ríos, gente de la provincia de Corrientes, chicos de Formosa y del Chaco, que no podían acceder a estudios secundarios, vinieran a Concepción del Uruguay, se instalaran en el internado de la fraternidad y fueran alumnos del histórico colegio. Una función realmente importantísima y donde se destacaron personalidades como Subiaur, que fue rector del colegio después, como Barrieta Beña, los Leguizamón y demás, y que generó una fuerte mística en todos aquellos que han transitado el internado de la fraternidad, que hoy cada 14 de mayo, cuando se reúnen para festejarlo, siguen viniendo de todas estas provincias que te nombré, a juntarse y a recordar la vida que pasaron en la universidad. Pero una institución que supo entender los cambios, porque funcionó como internado, primero subsanó el problema de las becas, funcionó como internado cuando venía mucha gente de las otras provincias para poder acceder a los estudios secundarios, pero que en la década del 60 entendió que al no tener Entre Ríos un sistema universitario propio, porque para esa época únicamente teníamos en Paraná una delegación de la Universidad Nacional del Litoral, al igual que en Concordia, había cursos de profesorado, pero Entre Ríos no tenía sistema universitario propio. Entendió que había que dar un salto cualitativo en su función educativa esta asociación. Entonces comenzaron lo que se llamó la política de nuevas aperturas, y a través de su rector Héctor Buenaventura Saguret, con un fuerte apoyo de cierto sector de la comunidad uruguayense, apuntaron a la creación de una universidad. Y de esta manera nace la Universidad de Concepción del Uruguay, que es la primera universidad propia de la provincia de Entre Ríos. Al año siguiente van a ser la Universidad Nacional de Entre Ríos, y ya teníamos en esos momentos dos delegaciones de la Universidad Tecnológica Nacional. O sea que el fuerte despegue universitario en la provincia va a estar dado en la década del 70, en donde también hay una serie de elementos que dan una sinergia a todo esto. La construcción del túnel subfluvial, la comunicación con la República Oriental del Uruguay a través de los puentes internacionales, el complejo Brazo Largo Zárate. Pero realmente es notable que en una ciudad como Concepción del Uruguay se diera el nacimiento de esta universidad, que surge con una fuerte vocación comunitaria, porque más allá de que sea una universidad de gestión privada, nace con una fuerte vocación pública. Inclusive en su momento, cuando se está creando la Universidad Nacional de Entre Ríos, hubo la posibilidad de que la UNER, en su nacimiento, que estaba tomando de estas otras unidades académicas que funcionaban de universidades de fuera de la provincia, que la propia Universidad de Concepción del Uruguay pasara a formar parte, pero finalmente decidieron reafirmar su propio proceso universitario, y hoy tiene una universidad con 5 facultades. O sea que la fraternidad hunde sus raíces en el siglo XIX y se proyecta con mucha fuerza en el siglo XXI. Con una muy fuerte relación comunitaria y con, diríamos, esta idea utópica de jóvenes que no pasaban los 20 años, 21 años, conformaron allá por 1877. Excelente, bueno, bárbaro.
Fantástico. Nosotros entramos en una crisis tan profunda del sistema